salieron después del 2012 y otra que la actualizó aproximadamente en el 2014, estamos hablando de pocos años atrás, que es una clasificación que, aunque no desmerece la clasificación original de astrocitos protoplásmicos y fibrosos, entiéndase por protoplásmicos los que están en derredor de la neurona y entiéndase por fibrosos los que están en derredor de la fibra, o sea, los protoplásmicos estarían básicamente rodeando a la neurona, o al soma, perdón, en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos estarían rodeando a la fibra nerviosa que sale del soma neuronal, de la neurona que está en la corteza cerebral, o sea que están ubicados en la sustancia blanca. Para conceptualizar, porque hay gente que del 12 no puede venir al 15, bla, bla, bla. Pero la cuestión es que después salió una gran clasificación en la que se dijo un poco más, que existían en realidad en el sentido general de la palabra. Cuando me escuchen inflexionar en el sentido generalizado de la palabra o en el sentido grosero de la palabra, es porque yo puedo preguntar así en un examen. Qué sé yo, en el sentido general de la palabra, ¿cómo se clasifica esta bobería? En esto, esto y esto. Yo suelo hacer ese tipo de inflexiones porque no es lo mismo una clasificación muy general, muy somera por encima, a una clasificación un poquito como que más específica en cada uno de sus rasgos. Entonces, en el sentido generalizado de la palabra o grosero de la palabra, no grotesco, grosero de la palabra, existirían dos tipos de astrocitos o de célula glial, astrocitariamente hablando. Los astrocitos propiamente dichos y la astroglía radial. Si lo dijo Cristian, lo voy a decir bastante rápido para pasar rápido. La astroglía radial es básicamente la misma neuroglía radial, que es la que, colocándose inmediatamente por fuera de las cavidades ventriculares o de las cavidades ependimarias embrionarias, estoy hablando de la filogenia, de la ontogenia, del embrión, bla, 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 o sea, en estadios primitivos antes del recién nacido, esta neuroglía radial se localizaba inmediatamente por fuera de las cavidades ventriculares, se ubica inmediatamente por fuera de las cavidades ventriculares, esperando pacientemente hablando que salga el neuroblasto o la neurona inmadura desde las profundidades de las mismas cavidades ventriculares. Recuerden que el neuroblasto no se forma en las cavidades ventriculares, que la neuroglía no se forma en las cavidades ventriculares, pero el neuroblasto o la neurona inmadura sí. Entonces, la neuroglía radial es como que está por fuera, inmediatamente por fuera de las cavidades ventriculares y esperando que salga de las profundidades de estas cavidades ventriculares el neuroblasto, neurona inmadura. Esta neurona inmadura comienza cual mono, como digo yo, a encaramarse en el axón radial de dicha neuroglía radial, cosa que la comienza a subir desde lo más profundo para llegar a lo más superficial. Me había olvidado de recalcar en relación a embriogénesis, quizás ese dato no se lo vaya a dar Cristian, pero es un dato que aunque está basado en aceleraciones antiguas, pero se está haciendo más inflexión en la actualidad para diferenciar patologías de cerebelo y patologías de cerebro, pero en relación a corteza tanto cerebelosa como corteza cerebral. ¿En qué sentido? Cuando las neuronas utilizan cual mono encaramándose en el axón radial de la neuroglía radial para viajar hacia la corteza, resulta que en el caso de la corteza cerebral, las neuronas que llegan más temprano, o sea, las más antiguas, siempre se quedarán en la superficie, en la parte más profunda. Y las que llegan al final se quedan en la parte más superficial. No sé si me hice entender. Imaginémonos que un neuroblasto inmaduro comienza a viajar, por decir cualquier bobería, el día 19, 20, 34, por decir cualquier bobería, ¿ya? Entonces, esa que viajó desde el día 34, por decirlo así, llega y se queda en la parte más profunda. Pero la que viajó el día 48, o sea, 14 días después, se queda más arriba de la que se quedó profunda. Por lo tanto, la forma como migra la neurona a través de la neuroglía radial siempre va a ser
de adentro hacia afuera. No sé si me hice entender. Repito de nuevo. Está la cavidad ventricular aquí, la cavidad ventricular primitiva. Y aquí está la superficie pial, que es la pía madre, la que cubre profundamente la intimidad de cada circunvolución, cada sub y cada cisura. Entonces resulta que la neuroglía radial está ahí, pero esa neuroglía radial manda un axón radial. Ese axón radial, por colocación, estaría colocado como perpendicular o paralelo. Eso ya lo vimos. Estaría colocado perpendicular en relación con el eje mayor de la superficie pial. Creo que sí vimos eso. Entonces eso es lo que falta con ustedes. Lo vemos el sábado. Pero para seguir hablando de las problemas. Y resulta que la neurona está aquí. Ella sí se forma cual caldo de cultivo o cual olla de presión dentro de la cavidad ventricular. Y de repente, ¡pum!, sale. Le abre un hueco y sale. Y comienza a encaramarse y encaramarse y encaramarse y encaramarse y encaramarse para llegar acá. Pero esta que salió primero llegará, por decir, aquí. O sea, en la parte más profunda. Pero la que salió, qué sé yo, 10 días después, también ¡pum!, sale y se encarama en otra neuroglía que está por fuera, radial también, esperando a que otra también se encarame en él, pero como viajó más tarde en tiempo, se encarama, es como que va subiendo, pero la cuestión es que llega más arriba. Por lo tanto, en la corteza cerebral, la disposición de la migración de la neurona inmadura en relación con la neuroglía radial al llegar a formar corteza es con el propósito de las que llegaron más temprano, o sea, las más antiguas en tiempo, se quedan más profundas, y las que llegaron más tardías en relación al tiempo se quedan más superficiales. Por lo tanto, la migración en relación con la neuroglía es de adentro hacia más afuera, o sea, de profundidad a superficialidad. En la corteza cerebelosa es la misma vaina, pero al revés. Se comporta la corteza cerebelosa siempre paradójicamente 100% al revés. Entonces, regresando a la clase, ya y después vemos eso de Génesis. Sorry porque no he podido dar clase. Ya. Entonces, esta astroglía radial se asumía hasta hace algunos años atrás que desaparecía en el momento en que el niño nacía, porque se suponía que como ya la célula primitiva, el neuroblasto primitivo, la neurona primitiva, ya no estaba migrando, porque ya había migrado y había formado corteza, entonces uno dice, ups, no tiene por qué existir. Y con los métodos de microscopía, ultramicroscopía y bla, 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 de los años 90 hasta el año 2000 y pico, como que nunca se la visualizó porque se asumía que desaparecía con el nacimiento porque ya no hay migración. Pero, ups, oh sorpresa, fueron saliendo nuevos instrumentos de microscopía electrónica, bla, 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 y se descubrió que en realidad sí quedaba una secuela, no como enfermedad, sino como, ups, aquí hay algo que indica que la astroglía estuvo aquí. Esa astroglía o ese astrocito, ya visto en una persona madura, obviamente en un cerebro, obviamente de una persona muerta, lo están estudiando por autopsia, por cortes milimetrados, bla, 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 esa astroglía, entre comillas, ya no tiene función, pero está ahí colocada como quien dice de relleno, un relleno de tipo cicatrizal cuando hay una lesión X, Y o Z sobre el sistema nervioso. Pero esa astroglía cambia de nombre y se le llama astrocito estrellado o astroglía estrellada, porque pierden su axón radial, pero conservan la estructura típica del mismo soma que teníamos originalmente, en forma de estrellita con las dendritas arborizadas, bla, 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 y por eso se llaman astroglía o astrocitos estrellados. Pero, oh sorpresa, se siguió avanzando más y se dieron cuenta que la misma astroglía radial que en el parénquima cerebral quedaba como secuela con el nombre de astrocitos estrellados y que no servía para nada, pero se encontró en dos sitios en particular, dos tipos de astroglía radial
que aunque no se sabe exactamente la función, pero están colocados tan subrepticiamente en dos sitios o estructuras del sistema nervioso central que indicarían, aún no se sabe, que para alguna cuestión tienen que diablos servir. Y esos sitios son el cerebelo, no sé si vieron esto. Bueno, y a eso se le llamará glía de Bergman. En cambio, el otro sitio donde están ubicados es en la retina y se le llamará glía de Müller. ¿Sí vieron eso? Entonces sí lo vieron. Ok. ¿Ah? Bueno, existen otras células, entonces la que acabé de decir es la astroglía radial. Ahora vamos al segundo otro grupo groseramente general, que serían los astrocitos propiamente dichos. Entonces, el primero sería el protoplásmico o el protoplasmático. Es esta relación en la sustancia gris, rodeando el soma de la neurona, bla, 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 que está en la corteza cerebral. 2. El astrocito fibroso está en relación o en derredor con la fibra, o sea, el axón, que sale de la neurona, que está ubicada en la corteza cerebral y por lo tanto está ubicado ¿en dónde? En la sustancia blanca. 3. La glía de Bergman, del cerebelo. 4. La glía de Müller, que está en la retina. 5. Los astrocitos velados. ¿Vieron eso? Los astrocitos velados están ubicados, si ustedes dibujan una corteza cerebelosa, la corteza cerebelosa tiene algo muy parecido en relación a sus estratos, porque solamente tiene 3 estratos, y es muy parecida a la forma estratificada del hipocampo. ¿Por qué digo del hipocampo? Porque el hipocampo es la única estructura cortical, el hipocampo, la circunvolución del hipocampo, el núcleo del hipocampo, que tiene solamente 3 capas corticales, con excepción de la corteza, la mejor corteza cerebral, que tiene 6 capas, pero eso lo vemos al final. Entonces, esta corteza cerebelosa tiene una capa superficial que se llama molecular o marginal, una capa intermedia que se llama de células de Purkinje, no es con G, sino con J, y la capa granular o de células granulosas. Esa capa granular o de células granulosas se llama de células granulosas porque tiene células granulosas o células granulares. Y aparentemente estos astrocitos velados porque están tapiñados, ¿ya?, están en derredor de las células granulares. Cabe recalcar que las células granulares o granulosas de la corteza cerebelosa son las únicas células con capacidad excitatoria y por lo tanto son las únicas, excitatoriamente hablando, que fabrican el más excitatorio de los neurotransmisores, que es el glutamato. Por lo tanto, es muy probable, porque su función aún no es conocida, por lo menos hasta el 2014, y no ha vuelto a salir otra publicación de eso, que estas células astrocíticas veladas potencialicen la actividad excitatoria glutamatérgica de las células granulosas que fabrican glutamato. Creo que sí me hice entender. Sí. No. Sí. ¿Hablo muy rápido o no? Sí. Ok. Los astrocitos perivasculares y los marginales. Los astrocitos perivasculares y los marginales, con excepción de todos los astrocitos que estamos viendo y que todavía faltan por ver porque son 11, son los únicos tipos de astrocitos que, estando en intimidad con la neurona, pero no están relacionados con ella, o sea, están aislados de ella, con el propósito de hacer ¿qué cosa? 2 cosas, si quieren se los dicto mejor. 1, fabricar u originar 2 membranas. La membrana limitante externa, la misma que leen en cualquier libro, en particular en NEM, que es la membrana limitante perivascular.
y la membrana limitante interna, que es la pial, o sea, el contacto estrecho con la pía madre. El contacto es estrecho, pero no es íntimo, están aisladas a pesar de que están arrejuntadas, ¿sí? Por lo tanto, es la única célula que, estando íntimamente funcionando, interactuando con ella, pero están aisladas en sí mismas. O sea, no se unen ni de broma aunque estén pegadas. No sé si me hago entender. O sea, no hay interrelación metabólica entre ellas, solamente estructural. ¿Con qué propósito? Formar membrana limitante externa perivascular y formar membrana limitante interna o vial, con el propósito de separar el parénquima de la sangre, o sea, el espacio perivascular, y el parénquima de la pía madre, para que nada de eso, aunque esté hecho una chanchada, se unan en sí mismos, ¿sí? Y dos, la segunda función, para aislar al parénquima cerebral de dos cosas, el espacio subaracnoideo y del espacio vascular. Es por esa razón que, por ejemplo, cuando hay un sangrado en el espacio subaracnoideo, ustedes han escuchado el término, se le rompió a fulano de tal un aneurisma cerebral. Sí. Los aneurismas cerebrales, por definición, solamente se rompen en el espacio subaracnoideo. Jamás se rompen en otro espacio, porque los aneurismas se forman en el espacio subaracnoideo. No se pueden formar en otro sitio. Llévenselo eso en la cabeza, porque hay gente tan estúpida que sigue diciendo lo contrario. O sea, hay gente que piensa que el aneurisma se rompe en el parénquima o que se rompe en el espacio vascular. No, los aneurismas se rompen en el espacio subaracnoideo. Por eso se llama hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces, si un aneurisma se rompe, se romperá sin decirlo al que lo sabe en el espacio subaracnoideo. Pero esa sangre del espacio subaracnoideo, aunque usted hecho una chanchada, no se combinará ni con el parénquima ni con la sangre del espacio vascular. No sé si me hago entender. Si hay una hemorragia parenquimatosa, o sea, se rompió por ruptura, por hipertensión arterial, un vaso X. El vaso X, ¿a dónde se rompe? Al parénquima cerebral. Inunda el parénquima cerebral, pero jamás inundará al espacio subaracnoideo. Porque aunque están todos hechos una chanchada, perdón la palabra chanchada, quiero decir, todos están mezclados en el mismo cerebro, pero están súper bien aislados, aunque estén pegados y arrejuntados. Esa es la idea. ¿Sí me entendieron? Sí. La siguiente, las células epiteliales de la retina pigmentaria. Cuando veamos retina, cuando veamos nervio óptico, cuando veamos vía visual, cuando veamos quiasma óptico, van a ver que la retina tiene básicamente varias capas. En realidad tiene 11 capas. Unos clasifican 9, otros clasifican 11, pero son la misma vaina. Cada capa de la retina, o cada una de las partes de la retina, que son 3, la externa, la media o intermedia y la profunda, están como que adecuadamente limitadas entre sí, cosa que no hay una comunicación exacta entre la retina externa con la media y entre la retina media con la interna, pero obviamente tiene que haber funcionalidad entre las 3. Para eso servirían estas células epiteliales de la retina pigmentaria. Toda retina tiene que estar pigmentada. ¿Quién pigmenta la retina? La melanina propia de la retina. ¿Y por qué no la melanina propia de la cresta neural? Tienen aporte el martes. El lunes. ¿Por qué no? Se me ocurre preguntarles ahorita, ¿por qué razón la retina de los adultos no está pigmentada por la melanina de la cresta neural? Porque la cresta neural produce la melanina, pero el efecto de la... Esa es la respuesta, se acabó, ya. Otro, los pituicitos, con P. Pituicitos. Los pituicitos son astrocitos que forman un epitelio como una especie como que de un piso o de un suelo para básicamente mantener ahí la neurohipófisis. ¿Okay? Eso lo veremos ya a propósito de hipófisis, bla, bla, bla. El otro, los coroidocitos o plexos coroideos. Los plexos coroideos son los que fabrican el glitio cefalorraquídeo. Eso ya lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Otras células que también son astrocitos,
los ependimocitos. Los ependimocitos forman el epitelio biliar arquitectónico de sostén de quién. La palabra mismo lo dice, del epéndimo y de las cavidades ventriculares. Y el último son los tanicitos. Los tanicitos están ubicados en, uno, los órganos circunventriculares. ¿Vieron eso? Bueno, lo vemos ahorita. ¿Qué son los órganos circunventriculares? La palabra más o menos lo menciona. Circunventricular significa que están en relación directa o íntima con los ventrículos, con todos los ventrículos posibles, con los laterales, con el tercer ventrículo, con el acueducto de Silvio, bla, 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 bla. Pero a pesar de que están en intimidad con los ventrículos laterales, pero no están cubiertos por la barrera que cubra el ventrículo. Por lo tanto, como no están cubiertos por esa barrera, cada uno de ellos está ubicado por fuera de la barrera hematoencefálica. Les pongo un dibujo torpe o estúpido. Imaginémonos que esa es la cavidad ventricular, o sea, el hueco, y que este es uno de los órganos circunventriculares. Entonces, por definición, todas las cosas que están en el encéfalo tienen que ser cubiertas por ¿qué cosa? Por meninge y por barrera hematoencefálica. Toditas. Las únicas que no hacen eso son los órganos circunventriculares, que aunque estén íntimamente en relación con los ventrículos, pero la barrera, en vez de cubrirlos, no lo hace y lo deja por fuera, él por fuera y los otros por dentro, lo que lo hace susceptible a cualquier medicamento que no traspase la barrera, y al no traspasar la barrera y quedarse por fuera de la barrera, va a ser más fácil adaptarse a algo que está por fuera de la barrera. Cuando vean farmacología en relación con el sistema nervioso central, van a ver que hay medicamentos que traspasan la barrera hematoencefálica y pueden, como quien dice, hacer relajo en el sistema nervioso central. Les pongo ejemplos de medicamentos que traspasan la barrera. Ciertos antibióticos, con excepción de los aminoglucósidos, los sedantes, los ansiolíticos, los hipnóticos, las drogas, la marihuana, el ácido lisérgico, las anfetaminas, los neurolépticos, los psicodislépticos, los psicodistímicos, los anticonvulsivantes, la levodopa, las medicinas para el Parkinson, bla, 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 bla. Pero existen otras que no lo atraviesan. Punta. Bueno, aquí estamos, allá. Entonces, ¿cuáles son los órganos circunventriculares? Son los siguientes. El órgano vasculoso de la lámina terminal. Órgano vasculoso, con B chica, con S, vasculoso de la lámina terminal. El órgano subtrigonal. La eminencia media. La glándula pineal o epífisis. La neurohipófisis. La estría terminal. Y el área postrema. Son 7. Interesantemente, los 6 primeros son impares. ¿No han visto esto todavía? Son impares. El área postrema es par. ¿Por qué razón los 6 primeros son impares? ¿Qué significa que algo crece en relación con la línea media? Al crecer en relación con la línea media, solamente va a estar en la línea media. Por lo tanto, es solamente en la línea media. Eso lo hace impar. Por lo tanto, estos 6 de aquí, cualquiera, serían derivados de la línea media en relación con qué parte embriológica en efecto.
prosencéfalo. En cambio, el área postrema es par, porque crece por debajo del prosencéfalo. Y por lo tanto es un derivado rombencefálico. ¿Sí? Impar prosencéfalo. Y más bien diencéfalo dentro del prosencéfalo. El área postrema es par porque es rombencefálico. El rombencéfalo sí se divide bonito en dos partes, una izquierda y una derecha. Entonces hay dos áreas postremas, una derecha y una izquierda. ¿Sí? Circunventriculares. Dos, en otro sitio donde están ubicados. En la hipófisis y en el rafe de la médula espinal. ¿Por qué están ubicados en el rafe de la médula espinal? Porque estos canicitos obligan a que la médula derecha con izquierda se fusione en la línea media. Si no existieran los tanicitos, y hay enfermedades que producen esto, no solamente porque se dañan los tanicitos, pero contribuye a que si no se forman, no se fusiona la médula derecha de la médula izquierda y quedan separadas, formando una patología que se llama diplomielia, eso no apunten, pero para que sepan, o diastematomelia. Las dos son términos para diferenciar entre dos médulas independientes o una persona con una hemimédula. O sea, tienen un bulbo raquídeo, pero en vez de tener una médula espinal, tienen una derecha y una izquierda. Eso sí existe. Es rarísimo, es recontra hiperpatológico, es casi incompatible con la perra vida, pero sí hay pacientes con eso. Sí, son prácticamente incompatibles con la vida. No tanto porque no puedas mantener la vida respiratoriamente y bla, 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 sino porque las patologías que producen por lógica de motricidad de miembros superiores e inferiores te invalidan tanto que los chicos suelen morir en el primero o segundo año de vida. O sea, nadie puede tener dos hemimédulas para hacer funcionar dos partes del cuerpo que necesitan una pinche médula. ¿Sí? La oligodendroglea se divide en 5 tipos. ¿Sí vimos eso? ¿Sí vieron eso? Lo paso. Las tipo 1 están colocadas en el prosencéfalo. Por favor, cuando pongan en un examen, acostúmbrense a que en neuroanatomía o en neurología todos los términos son números romanos. O sea, no me pongan oligodendroglea 1, 2, 3, sino 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hay 5 tipos. La tipo 1 está colocada en el prosencéfalo, en el cerebelo y en la médula espinal. Al decir prosencéfalo, estoy diciendo a gritos que es una oligodendroglea con capacidad para fabricar mielina, pero ¿en dónde? En el embrión, ¿sí? Por si acaso se me ocurre preguntar. Por eso especifico prosencéfalo. Eso significa que esa oligodendroglea, cuando ya el chico ya su prosencéfalo se formó bonito y ya nace, ya no hay. ¿Sí? Okay. El resto sí queda en cerebelo y en médula espinal. El oligodendrocito tipo 2 es el oligodendrocito que está en todos los pinches libros de medicina de ustedes. Que yo suelo decir en el gordo de PT, que son tan básicos que dan hasta grasa. Los oligodendrocitos tipo 2 son los que fabrican la mielina reconocida en todos los textos en relación con la sustancia blanca, o sea, con la fibra, pero en el sistema nervioso central. Por lo tanto, cualquier libro que les explique sobre oligodendroglea, bla, 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 hablando de lo que les estoy diciendo, está especificando que son los tipo 2. Pero hay 4 tipos más. Los oligodendrocitos tipo 3 están localizados en los pedúnculos cerebrales, en el bulbo raquídeo y en la médula espinal. Los tipo 4 son súper interesantes, porque son incluso tienen hasta inherencia en patología, y en una patología en particular que es la tabes dorsal, y otras más, pero es la que más ustedes van a ver, por lo menos ahora que repuntó la sífilis, que desapareció después de los 60 y 70 por el uso de la penicilina, descubierta años antes, repuntó después del año 84 al 86 por el SIDA, desapareció después del 95 por el control del SIDA, y ahora volvió a repuntar entre el 2011 y 2012 otra vez por el SIDA, porque ya la gente pensó que ¡ups!, desapareció. Estas oligodendrocitos refuerzan la mielina
del segmento proximal del nervio raquídeo, o sea, aquel que pretende ingresar del periférico al central y el que sale del central al periférico. Recuerden que existe un ganglio en la raíz dorsal. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ok. Ese ganglio en la raíz dorsal recibía dos tipos de fibras mezcladas en relación con dolor y temperatura, el rojo, y mezcladas con las negras, que eran propiocepción consciente. Pero van, perdón la palabra, van al putazo, van mezcladas en la extremidad distal del nervio raquídeo. Distal del nervio raquídeo. Distal significa que se aleja de la línea media. Por lo tanto, aquí estaría el músculo, el tendón, la piel, el tejido celular subcutáneo, los plexos subpapilares, los plexos interpapilares y toda la mierda que le dicen a ustedes en mitología. Y la masa muscular, bla, bla, bla. Pero cuando llegan aquí, las células, tanto de color rojo, dolor y temperatura, y las células de color negro, la percepción consciente, deciden no, esta vaina tiene que entrar ya separadito. Entonces lo que sale será el segmento proximal. ¿Por qué? Proximal porque se acerca a la médula espinal, pero ya se acercan bien separaditos. El que es dolor y temperatura atraviesa la sustancia blanca y de periférico, al atravesar, se hace central. ¿Sí o no? Porque está por fuera, periférico, pero cuando atraviesa ahí, se transforma de periférico a central. En cambio, la propiocepción consciente también hace lo mismo. Es periférica, atraviesa la sustancia blanca, pero no se mete en la sustancia gris, sino que forma cordón blanco posterior y de ahí se va para arriba, sino que lo dibujo así, porque esto no es tridimensional. Entonces la propiocepción consciente asciende, eso creo que ya lo vimos. En cambio, la estereosección, dolor y temperatura ingresa directamente en la médula espinal. Esos artrocitos tipo 4 lo que hacen es, ¿qué dije reforzar la entrada de ambos dos, como dijo el Montuno. Acá también está saliendo. ¿Qué sale? Los nervios motores. Entonces, obviamente, también estaría reforzando la salida desde el central al periférico, o sea, al revés. Esto entró del periférico central y esto salió del central al periférico. Entonces estarían haciendo esto. Es como que refuerzan la mielina, pero después se hace como que normalita. Lo hacen con un propósito muy noble: evitar enfermedades que dañen justo precisamente o la entrada o la salida. Y de esas hay cualquier cantidad, pero no viene al caso. Pero para que sepan que existen. Pero resulta precisamente que mientras más mielinizada es la fibra, en particular en las de entrada del periférico al central, mientras más mielinizada es, el refuerzo va a ser mayor. Por lo tanto, el azulito del negro lo dibujo más grueso, o sea, tienen un mayor refuerzo. Creo que sí me hago entender. En cambio, las rojas, que es dolor y temperatura, tienen un refuerzo medio pendejón, pero lo tienen, ¿ya? Hay una enfermedad, ustedes lo van a ver, lo verán en forma muy espúrea, porque me lo saben explicar en parasitología. La tabes dorsal, que es una enfermedad producida por un treponema que se llama treponema pálido, treponema pallidum, que es un parásito intracelular agresivo, como no tienen idea, que produce algo que se llama chancro, el chancro sifilítico. Tienen que haber escuchado en el colegio, qué sé yo, en cualquier lado, o por cultura general. Pero cuando no se trata adecuadamente con penicilina, con ampicilina, con cefalosporina, o por lo menos con una eritromicina, o sea, con algún antibiótico de amplio, mediano o bajo espectro, gran positivo, porque es gran positivo, aeróbico, bla, 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 queda latente, porque es intracelular, no lo trataron. Y él nos jode hasta muchos años después.
Y esa sífilis se transforma en una sífilis secundaria que puede avanzar hasta sífilis terciaria y comienza a destruir el sistema nervioso, el sistema óseo, daña las pupilas, daña las articulaciones, produce articulaciones de Charcot, bla, bla, bla. Pero en el sistema nervioso produce algo que se llama tabes dorsal, en la cual se caracteriza, aunque no vamos a ver la parte clínica, pero por una destrucción brutal de las fibras de ¿qué? De propiocepción consciente, pero no daña las de dolor, porque el parásito en sí mismo, el treponema pálido, lo que hace es destruye con una afinidad brutal de eurotrópica precisamente a las fibras que tienen mayor refuerzo de mielina. Y precisamente las pinches fibras que tienen mayor refuerzo de mielina son precisamente las fibras de propiocepción consciente. Entonces las daña hasta el punto de hacerlas pipí. Les quita la mielina y daña sin querer ¿a quién? Al axón ya totalmente desprovisto de mielina. Y obviamente lo que se dañará será el cordón blanco posterior. Y eso produce una enfermedad que se llama tabes dorsal, que ya la veremos en médula después de un par de semanas a propósito de Golgi-Goulage y cordón blanco posterior. ¿Sí me hice entender? Sí. Y lo mismo con la parte que sale. Y las tipo 5, que son las satelitales o satélites, aunque yo preferiría decirles satelitales a las número 4 porque se comportan como satélites.